amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a un video en el canal. Esta vez quería mostrarles rápidamente nuestro logro junto al campamento de tierra. Se ganó, como se anunció hace unos días, el KBK y el campamento de tierra se lo llevó, ya finalizado. Estamos esperando que cierre ya el reino perdido para regresar todos los jugadores, aunque ya vemos muchos en el reino de origen, porque hay muchas cosas que organizar y es lo que les voy a contar en este video. Pero primero mostrarles la recompensa, lo que nos llevamos. El primer puesto hubo prácticamente todos del campamento de tierra. Uno de fuego estuvo por aquí. De nuestra alianza también hubo en el top 20 que estuvo Dante León. Estuvo, aquí estaba Svarog. Estaba también Osaga. Entonces hubieron varios de nuestra alianza en el top 20, muchos del 2157, que era el líder de la coalición del campamento de tierra, del 66, que eran otros aliados de nuestro campamento, en fin. Entonces las recompensas de coalición que nos llevamos, las recompensas de campamento por ganar el primer lugar, y los logros que tenemos. Los logros nos los llevamos básicamente todos los logros, y algo muy importante y muy merecido para todo el campamento, y nuestra primera estrella para el reino 2578. Algo que es simbólico, porque realmente el esfuerzo fue de todos los jugadores, y este video yo sé que lo van a ver todos los jugadores porque quiero compartirlo con ellos para agradecerle de antemano a cada uno de ellos su tiempo, su disponibilidad, su entrega, porque no fue fácil participar en el primer KBK de temporada de conquista, siendo muchos jugadores T4, sintiéndonos en inferioridad por cierto aspecto de comandantes y demás, pero lo hicieron muy bien, y felicitarlos a todos los que estuvieron activos y participaron. Vale, entonces este video para todos ustedes, los del 2578, para que se sientan muy felices de lo que hemos obtenido, que básicamente es un trabajo de todos y cada uno de ustedes, ¿vale? Y les voy a explicar en este video también el tema de la migración. El tema de la migración, voy a enseñarles, porque estaba loco por mostrarles cómo se ve el tema de la estrella, aunque ya muchos, es una idiotez y lo que sea, pero pues es la primera estrella del reino 2578. Entonces aquí ya está, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, lo miren, disfruten, y yo creo que esto es un logro que todo jugador aspira y quiere seguir aumentando su estantería, por así decirlo. Bueno, entonces por ese lado, incluso actualicé ya que ganamos KBK1, el 3 y el 4 que jugamos. Vamos ahora por el número 5 y vamos a prepararnos muy bien para este. Alargando un poco, como les mencionaba, para el tema de migración, entrar en detalles. Vamos a entrar en el último llamado, ¿sí? En el último, el cual es el obligatorio, el que tienes que asistir al llamado. Nuestra idea es inscribir en himno heroico nuevamente. ¿Por qué esperar hasta el último llamado? Porque necesitamos controlar los MGs que se vengan, ¿sí? Porque necesitamos fortalecer jugadores de rally, de guarnición y demás. Entonces esto lleva mucho tiempo, esto es un tema de organización que lo voy a hacer y lo voy a explicar en este momento. El tema de la migración. Muy bien, hemos tenido demasiadas solicitudes, hemos tenido, yo creo que un impacto al publicar el video de YouTube. Ha sido, digamos, que el video más visto hasta el momento de hoy que tengo en mi canal, y muchas gracias a todos ustedes. También quería decirles que me apoyen, que te suscribas, porque esto me ayuda a seguir creando más contenido, a tratar de compartirles todo lo que se haga, ya sea en este reino el 2578 y en el reino nuevo que iremos a un proyecto Jumper, que básicamente puedo estar jugando remotamente las dos cuentas al mismo tiempo. No voy a descuidar ninguna de las cuentas. Tengo todo el tiempo aparte, mientras estamos en un proceso de preparación, otra vez de organización. En el 2578 estaré más activo en el Jumper, jugando, tratando de traer contenido a los jugadores nuevos. Entonces esto me servirá mucho que te suscribas y le des like a los videos, que disfrutes de ellos, ¿vale? Entonces, quédate conmigo hasta el final para que veas cuáles van a ser los requisitos para la migración, lo que quiero que sepas y la proyección que se tiene, ¿sí? Para que lo tengan muy claro los jugadores que están aplicando, que son muchísimos, son cerca de 100 jugadores, es una cosa muy loca. No va a haber cabida para todos, lo siento mucho. Ya no se trata de escoger a los mejores, no, se trata de escoger a los jugadores activos, que veamos que son activos, participativos, porque es lo que nos renta
a mí como rey, como líder, y en el reino tener jugadores activos que participen. Entonces les voy a mostrar cómo es la proyección que tengo para el reino 2578, la organización que se quiere y lo que vamos a estar apuntando y trabajando en el reino. ¿Vale? Entonces, lo primero que tengan en cuenta es 172 miembros hay de jugadores en este momento en nuestra alianza. En el momento que se cierre el reino perdido, esto disminuirá. Creo que son 150 jugadores, ya hasta me olvidé. Creo que sí son 150 jugadores, o sea que 22 jugadores de aquí irán fuera. Al momento de que se vuelva a reconstruir las fortalezas de la alianza en el reino origen y demás, ¿vale? Porque se pierden lugares. Entonces, nuestro reino apunta a jugar siempre en la semilla C, D. ¿Por qué razón? Porque jugamos con una sola alianza. Y en este momento estamos preparándonos para fortalecer jugadores y demás, y guarnición, rally. Entonces hay que ir paso a paso. De momento 6D en nuestro enfoque y no lo vamos a cambiar en este momento. Para que lo sepan todos los jugadores que están aplicando y que me preguntan qué tipo de semillas son y qué apuestan es esa, ¿vale? Tenemos un reino de habla hispana. Básicamente un 70% de jugadores son de habla hispana, aunque las alianzas son internacionales, porque nos gusta rotar el tema del horario para que no exista solamente un horario dominante, sino varios horarios en los que podamos interactuar o participar en las guerras o en las situaciones que se vengan, ¿vale? Eso por ese lugar. Entonces, ¿qué va a pasar con los jugadores que están del excedente que van a estar? Ya no van a poder estar en K. En K78, la alianza principal del reino, vamos a necesitar los jugadores más activos, porque es la apuesta que tenemos hacia la preparación y hacia los siguientes KBK. ¿Sí? Es la alianza dominante, entonces los jugadores que vengan no van a tener fácil entrar de momento en K78. Tendrán que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque ya hay una base, por así decirlo, no es que vengan y que serán rechazados, no se sientan así, es un proceso que hay que seguir y mantenemos y lo hemos establecido desde el KBK1, KBK2, KBK3 y el KBK4, el cual ha funcionado para nuestro reino, ¿sí? Cada rey o cada liderazgo tiene sus diferentes métodos, nosotros tenemos este, el cual nos ha funcionado muy bien y no debemos cambiarlo, para que lo sepan, ¿vale? Entonces debes tener claro ese concepto de nuestro reino para que después no vengas aquí y me digas no era lo que te vendí, no era lo que te dije, no. Hay que ser muy claro y me gusta ser claro para que los demás sepan y entiendan a lo que van a enfrentarse, ¿vale? Está bien, está muy claro que en el momento de que lleguen al reino voy a estar eliminando jugadores, bueno, voy a estar, no, tenemos un grupo que se fija mucho en la actividad. En K78, mientras está en el reino de origen, nos fijamos mucho en la actividad. ¿Cómo determinamos la actividad de cada jugador? Por las donaciones de Científico Loco, ¿sí? Cada, digamos que inicia el reset, cada domingo, cada lunes, si al término del martes un jugador, por ejemplo, ahora estamos día viernes y hay jugadores, por ejemplo, con donaciones a cero, estos jugadores irán fuera. Entonces, para que se hagan una idea, estos jugadores irán fuera, si son T5 y demás, irán fuera y darán espacio a jugadores nuevos o jugadores que ya hayan migrado y que estén en la alianza secundaria para tener un lugar y que sean activos. ¿Por qué necesitamos mucha actividad? Otro tema que nos observamos mucho en el reino de origen es la ayuda de alianza. Para que lo sepan y lo tengan claro, ¿vale? Ayudas de alianza de científico loco. También nosotros tenemos una donación al banco, que ahora será obligatoria para las dos alianzas que va a quedar como principales del reino. Una alianza principal de guerra, pero una alianza secundaria que sería también más que todo activa para permitir tener recompensas a diario. ¿A qué me refiero? A esto voy, ¿vale? Entonces, para medir la actividad, ya saben, donaciones de científico loco, la tecnología de la alianza, las ayudas de la alianza, ¿vale? Estos son temas que cada reset y las donaciones del banco, que es BBVA, es nuestro banco que aporta en guerra, entonces estos temas, estos ítems nos permiten a nosotros identificar qué jugador está activo y cuál no, ¿vale? Entonces, para que lo tengan claro en el momento que lleguen. Si eres eliminado, ya sabemos que fue, que tenía cero oraciones, cero donaciones o ayudas, entonces hay que hacer como una especie de promedio y ahí nos damos cuenta que el jugador está off. Es cierto que los jugadores se activan más que todo para KBK, pero hay que tener en cuenta que somos jugadores free to play y necesitamos mucho los regalos. Entonces, nuestra clave es el tesoro de cristal azul de alianza. Lanzan muchos fuertes, los fuertes que sean necesarios. Entonces en este momento ya estamos en el reino origen lanzando fuertes. Básicamente los jugadores que llegan deben incorporarse a esta alianza que es... Nosotros tenemos actualmente en zona 3 básicamente 4 alianzas, pero vamos a hacer modificaciones porque va a quedar
K78 y B78. B78 pasa a ser, era una alianza rusa, ahora ya se desbandó porque se fueron muchos jugadores del habla ruso, entonces esta va a ser una alianza internacional, la tengo yo en este momento bajo mi poder. Entonces aquí es donde voy a dar cabida a todos los jugadores nuevos. ¿Y qué voy a hacer? He hablado con los líderes de A78 y Gluck, que son los líderes que participan activamente en KVK en la alianza K78. O sea, nosotros nos unimos en una alianza en KVK para jugar de forma activa. Los demás quedan unos pocos en estas alianzas, en B, A y Gluck. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas dos alianzas van a convertirse en alianzas para mantener las cuentas granja o cuentas secundarias, ¿sí? El B78 va a cambiar su nombre, ya les diré o vamos a pensar en el nombre, la van a liderar los mismos R4 de esta alianza y otros jugadores que lleguen nuevos quizás que se ganen el puesto, ¿vale? También la tendré yo en mi poder y o cuentas secundarias de nuestros R4. ¿Por qué razón queremos que jueguen a través de esta segunda alianza para que hagan lo mismo que hacemos nosotros? Ya en este momento del juego que estamos en temporada de conquista, todo jugador que está tiene la capacidad de lanzar fuertes bárbaros, ¿sí? De nivel 5 y 4. Entonces, esto ya no es que tema de poder, no, ya tiene los comandantes desarrollados y puede. ¿Qué hacemos para que lo tenga muy claro? ¿Qué hacemos? En cada rally que se lanza fuertes bárbaros, debe haber por lo menos 400 tropas, no haber más. Eso nos permite a nosotros tener más recompensas en cada momento, llenar más rallies, lanzar más rallies. Entonces, la capacidad de los jugadores, si están activos, entonces en esta alianza, en estas dos alianzas lanzarían muchos fuertes bárbaros y se verían beneficiados por la actividad de todos. ¿Qué pasa si nos quedamos 20 jugadores en B, 20 jugadores en A y 20 en Gluck? Está bien, cada quien está en su alianza, donde nació, nativo, pero no, la idea es que le apuesten a obtener recompensas y jueguen activos todos desde esta alianza. Si lo hacemos ya en KVK, entonces nos podrá beneficiar a todos para que todos salgamos ganando. Como les dije, en K78 eliminaré jugadores que no tengan donaciones de tecnología, que no tengan ayudas de alianza, porque caen en la preparación antes de KVK, caen en su actividad, que no es malo porque en lo que les gusta es pelear, entonces no hay nada malo con eso, pueden ser T5, puede ser T4, entonces serán eliminados y enviados a B78 que cambiará su nombre a una alianza internacional para que lo sepan y lo vean en este video lo que se está proyectando. B78 y K78 se mantendrán activas durante la etapa de preparación y en KVK irá K78 mientras se amplían los lugares. Obviamente en cada KVK siempre va a haber uno que otro jugador más activo. Entonces, ¿cómo medimos nosotros el tema de la actividad en KVK? Para que lo sepan también, nos gusta mucho pelear el honor, ¿sí? Entonces, yo me fijo mucho en el honor. Entonces, los jugadores que no tengan honor básicamente irían fuera, irían otros jugadores. Si estás en B y tienes un buen honor, irías de nuevo a K78. Así haríamos esa rotación. Es como todo, creo que todos los reinos lo implementan y es normal. Entonces, que los jugadores más activos estén disputando el KVK. Si no estás activo, mira, cuando tengas tiempo aplica, entras, pero cuando no, asegúrate de estar en un lugar seguro y no expuesto y serás eliminado para darle oportunidad a otro jugador si la alianza se ha llenado, ¿vale? Para que lo tengan muy claro y muy presente, porque este es el tema que nos mantiene muy competitivos y muy en línea durante los KVK. Entonces, durante el tema de la preparación, como lo explico en el reino, para ganar tesoro de cristal azul de alianza y demás fuertes bárbaros, que los jugadores T4 deben lanzar demasiados fuertes bárbaros. ¿Por qué? Porque obtienen muchas recompensas, aquí lo muestro. Libros de convenio. Chicos, los libros de convenio donde más salen es en el reino de origen. En el reino perdido no salen muchos libros de convenio. De hecho, muy pocos. No sé por qué, no me digan, no sé la razón, pero no sé si está estipulado el nivel de recompensas para el reino perdido que no obtener libros de convenio. Pero en el reino de origen salen muchísimos libros de convenio. Entonces hay que lanzar muchos fuertes bárbaros, por eso es importante que estén activos, que hayan siempre unas alianzas que lancen fuertes bárbaros. Entonces esa es la idea, la planeación que se tiene, la proyección que se tiene de que todos los que lleguen sepan de que inicialmente irían a la segunda alianza a participar, que no estarían solos porque voy a trasladar mis cuentas, que básicamente tengo varias, para estar lanzando fuertes bárbaros desde esta alianza también. A medida que jugadores inactivos caigan
en este momento en ayudas o tecnología, se harán espacios, pero serán poco a poco. Entonces, establecer una actividad y tener paciencia en este proceso, ¿vale? Porque no va a ser fácil. Quiero que lo tengan muy claro, muy presente y no me digan, no, Clay, tú me dijiste que iba a venir a la alianza principal, que esto, lo otro. No, en KBK sí vamos a jugar en la alianza principal porque te aseguro que no todos estarán activos. Como se fijan, tenemos 172. Teníamos al día de ayer que obtuvimos la estrella 190 y 179 lugares, pero muchos caen AFK en KBK. Entonces eso hará lugar que si hay activos en la segunda alianza, pasen a jugar de forma activa a la primera. Si eres activo y estás aportando honor, porque nos fijamos mucho en este sentido, en el honor individual, si estás aportando, no te eliminaremos, estás aportando, estás participando activamente, entonces es muy importante que lo sepan, ¿vale? Ese es nuestro proceso, ha funcionado durante todos estos KBK, no tengo por qué cambiarlos, al momento que no me funcione lo cambiaré, pero cada liderazgo de cada reino tiene su estilo para que lo conozcan, cómo es el estilo del 2578 y respeten esas decisiones, porque no quiero que al llegar tengan problemas y se creen falsas expectativas. No, prefiero ser muy sincero en este video, que lo miren y sepan si es lo que quieren. Y si es así, seguimos adelante con la migración, la cual inicia ya les digo, en 4 días. En 4 días podrán migrar a nuestro reino. Entonces hay muchas solicitudes. Es que realmente me quedo asombrado la cantidad de solicitudes. A mi esposa yo creo que es la que más agobiada está, pero no en mal sentido, en buen sentido, porque ha tenido que recibir muchísimas solicitudes. Bonnie en este momento es la que más solicitudes ha llevado. No sé por qué no me cargó el perfil. Entonces han contactado mucho con ella, pero me parece bien. Conmigo también han contactado muchas personas. También podrían escribirle a Reverendo, porque somos varios los jugadores que estamos encargados. Gerald en este momento. Entonces son muchos los jugadores que estamos, somos 4 de forma activa que estamos participando en la migración. ¿Sí? Entonces quiero que sepan y conozcan los detalles, chicos. Por favor, miren el video hasta el final, que es súper necesario para las personas que quieren migrar y las personas que están en el reino, para que vean cómo va a ser el funcionamiento de nuestro reino, ¿sí? No quiero que jugadores queden de forma separada en diferentes alianzas. ¿Por qué razón? Porque perderíamos de tener actividad y ganar muchas más recompensas como jugadores free to play en una alianza. Si tiramos muchos fuertes bárbaros en una sola alianza, las recompensas son a diario, ¿sí? Entonces es necesario que existan dos alianzas activas. No te digo ya de T5, T4, no tengo problema en enviar jugadores a la segunda alianza T5, porque va a ser el mismo funcionamiento, ¿sí? Para que ayuden a lanzar fuertes. Igual podría estar una semana en B que otra semana en K, no tengo ningún tipo de problema. Bonnie, Reverendo, Gerald no tienen problema de enviar sus cuentas a la segunda alianza. No es por eso que vamos a dividir los jugadores, no. Tampoco es que nosotros tiremos muchos cofres diarios. Chicos, esto es un reino free to play, ¿sí? Hay jugadores que invierten dinero, pero no somos grandes gastadores, para que lo sepan y no digan, no, que todos los cofres caen en K78. Un chico me preguntó en YouTube, ¿qué ofreces? Yo le digo, ofrezco participar de forma activa en los KBK, jugar. No te ofrezco cofres diarios porque no es así. No te quiero vender la moto, como dicen, de esa manera. Quiero que sepas con sinceridad cómo es nuestro reino, y hay muchos jugadores que se sienten a gusto con esto. O sea, no es necesario que quieres buscar un reino muy pay to win, ¿vale? Cada quien busca su juego, me parece muy bien. Pero en este momento, como llevamos las cosas, es así. Y no quiero que sientan de que al llegar van a la segunda alianza y dirán, no, todos los cofres caen. No, quiero por lo mismo fortalecer la actividad en la segunda alianza, donde van a estar más jugadores. No tengo problema, estaré en esta alianza con mi cuenta principal lanzando, con otra cuenta que manejo, con varias cuentas lanzando si es necesario, porque para decir verdad, puedo jugar básicamente con 5 cuentas en el mismo momento, en la misma actividad, en el mismo momento, lanzar 5 rallies si deseo. Los chicos lo saben, entonces no tengo problema con eso. Puedo trasladar mis cuentas, 3 aquí, 2 a la principal, o al revés, como sea necesario, ¿sí? Porque yo estoy siempre pendiente y viendo que todo funcione. Entonces quiero que funcione de esa manera para los jugadores nuevos y los que ya están, ¿sí? Que no queden segregados en A78, en Gluck, no, que seamos un equipo y que estos líderes vayan a liderar esta.
¿sí? No hay problema con el liderazgo, no tengo intención de ser líder de las dos alianzas. El jugador más activo, ya sea de A o Blue, que desee liderar la segunda alianza, me da igual, o que la lideren entre ellos dos, me da igual. Yo seguiré como R4 vigilando porque debo estar siempre un oficial activo y una de mis cuentas activo, igual que un oficial de nuestra alianza estará en esta segunda alianza activo, ¿vale? Entonces, es ese funcionamiento. Es largo el video, lo sé, pero yo quería comentarles y enseñarles y que ustedes vieran esta situación, porque no quiero que me digan que al momento de que lleguen sean equivocadas las decisiones o los conceptos que les vendí, ¿vale? Es eso, chicos, entonces que lo sepan, vean el video si están de acuerdo con esto. Otra cosa muy importante que les he nombrado y les he recalcado a cada persona que hablo, yo creo que todos lo saben, es el gobernador más fuerte, los MG. Los MG en este momento serán única y exclusivamente para los jugadores que ya han pasado el proceso de KVK con nosotros, que ya tenemos sus estadísticas, su desempeño, su actividad, su participación. Los jugadores nuevos no podrán tener este beneficio de momento, ¿sí? Hasta que ya iniciemos un KVK y lo veamos cómo participan, porque yo no le voy a dar un MG a un recién llegado y que en momento de guerra no se activo. No, no me vale la pena, no me merece. Entonces yo necesito ver quiénes se han estado activos, quiénes son los posibles candidatos a estar en línea en ese momento, fortalecerlos, desarrollarlos. Entonces esos aspectos son muy importantes que los conozcan y que tengan todo claro, ¿sí? Entonces, eso es todo. El MG, la actividad, las alianzas. Entonces, el tema de territorio, es lo que les decía, esto es B78, que será la segunda alianza, poblar más esta zona, quitar algunas banderas, no dejar granjas en zona 3, porque de momento estábamos muy divididos y es absurdo que estar divididos en varias alianzas cuando podemos tener otra alianza muy activa después de la principal. Entonces, esta alianza 78 deberá quitar un poco más las banderas o en su totalidad básicamente para que todos se trasladen a B y he hablado con la líder de A para que lidere esta alianza, ya sea como R4, el R5 lo puedo tener yo sin problema. Y Gluck lo mismo, aunque Gluck tiene poca participación, que traslade su gente activa y los jugadores que quedan de K78 por fuera, una vez cierre el reino perdido, pasen también a B78, que va a cambiar su nombre a otras siglas y una alianza internacional. ¿Listo? Entonces es eso. Nada, comentarles esas cosas y que ustedes definan, porque realmente no es que me preocupe, me gusta ser muy claro con los jugadores, con los que están preguntándome, y con esto yo ya tengo un salvaguarda, por así decirlo, de que no les dije malos conceptos, no les vendí mal el reino, no, es así como jugamos, como nos desempeñamos y cómo participaremos en guerras y participaremos como una sola alianza, que igual llevaremos si es necesario la segunda alianza para participar, pero de momento siempre va a ser la principal. Pero el momento en que se amplíen espacios, irán cada vez más jugadores sumando, es cuestión de paciencia, ¿sí? Pero al final todos terminaremos jugando. ¿Por qué? Porque no todos los jugadores que estén en KVK van a estar activos, entonces ya vieron cuál es el sistema que los estaremos midiendo por participación en honor, por guerra, porque los veamos activos, por donaciones, por ayudas. Entonces hay muchos conceptos que nos permiten a nosotros poder llevar los jugadores más activos a una sola alianza en el momento del KVK. Y ya depende de ti si quieres o no y si puedes o no, ¿sí? Además que va a haber un proceso de limpieza, vamos a nombrar a los jugadores que deben irse y los que estarán llegando, que son muchos jugadores T4. Me parece muy bien porque no me afecta el tema de la migración, ni tampoco, por ejemplo, este jugador hay que pedirle que se vaya o será cero automáticamente porque no participó, este también no participó. Entonces hay muchos jugadores que los haremos cero, este también. Entonces les pediremos inicialmente que se vayan, les daremos un plazo para que reúnan pasaportes y si no, se irán. Viene un proceso de limpieza, entonces los jugadores que llegan tienen una media de 30 a 45 millones, entonces no me afecta mucho, no me cambia mucho el poder en el reino, entonces es algo que nos podemos permitir y mantener un reino activo, pero con estas condiciones, para que lo sepan y no me digan que no les avisé. Vale, chicos, perdón por el video tan largo, pero es algo que realmente me interesa que ustedes conozcan y sepan porque es lo más justo para todos. ¿Listo? Cuídense, no te olvides darle like y suscribirte, que es muy importante de verdad para mí, y que me apoyes. Bueno, chicos, adiós.